Bien, comenzamos entonces con nuestra clase de reglas de derivación. Aquí tenemos, entonces a la izquierda hay las reglas de derivación. Estas nos van a permitir orientarnos a la hora de tomar una función cualquiera. Recuerden que la derivación es un procedimiento muy importante en análisis matemático, en cálculo, muy importante, y se aplica sobre funciones, ¿sí? Uno deriva funciones. Funciones de distinto tipo. Esta es una función polinómica, aquí tenemos un producto de binomios, aquí tenemos una suma de trigonométricas, acá tenemos una división de trigonométricas, acá tenemos, esta también es una polinómica factoriada, con un número ahí. Bueno, hay de todo. Si miramos el práctico, ¿dónde está el práctico? Acá, aquí abajo, tenemos distintas tipologías de funciones, y el trabajo que tienen que hacer ustedes es identificar, una vez que ven la función, identificar cuáles son las reglas que corresponden, utilizar, que corresponden utilizar para derivar la función. ¿Bien? Entonces, la idea de esta clase de hoy es ayudarlos a hacer eso, ¿no? De tal manera de que llegue el momento de que no importa qué tan compleja sea la función que ustedes les pongan adelante, ustedes sean capaces de organizarse mentalmente, elegir las reglas de derivación que corresponden y encontrar la derivada. También, otra cosa más, la derivación tiene como dos procedimientos. Uno es derivar directamente la función, o sea, aplicar las reglas y obtener lo que se llama la función derivada. Ese es el primer procedimiento. El segundo procedimiento es reducir la derivada a la mínima expresión. En esta clase nos vamos a concentrar en el primer procedimiento, en derivar. O sea, derivamos y tomamos la siguiente función, la derivamos y así. Lo de reducir a la mínima expresión es algo que vamos a necesitar, pero no lo vamos a hacer en esta clase, porque si no, no podemos encarar las dos cosas en una sola clase porque no vamos a alcanzar a hacer muchos ejercicios. Entonces empecemos. Vamos a anotar la primera. ¿Dónde está el lápiz acá? Bueno, entonces tenemos la A, ¿no? Tenemos I igual, bueno, I igual f de x es lo mismo, ¿no? X a la quinta menos 4x cubo más 2x menos 3. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es hallar lo que se llama I'. I' es la función, es la derivada de la función. Si I es la función, I' es la derivada de la función. Y la derivada se encuentra en un solo paso. ¿Saben? O sea, uno tiene la función y abajo inmediatamente pone la derivada de la función o la función derivada, si les parece bien así. Y aquí, en esta función, esto es un polinomio. Los polinomios son sumas o restas de términos. ¿Bien? Término menos otro, más otro, menos otro, y así. Y aquí hay una regla, que es la número 5, que dice que cuando uno deriva una suma o resta de términos, se derivan por separado. O sea, cada término se deriva por separado. Eso quiere decir esa regla. También tengo la derivada de la potencia, o sea, tengo acá potencias, los polinomios tienen x a la quinta, x cubo. Esta regla se usa mucho, es la regla de la potencia. Dice, cada vez que tienen que dividir una potencia, un x elevado a un número, lo que tienen que hacer es tomar ese número, bajarlo, adelante multiplicando, y restarle 1. ¿Bien? Y también, para derivar polinomios, se utiliza esta regla. ¿Esta la entienden, la número 3? ¿A qué se refiere? Es una constante, ¿no? C es una constante. ¿Y F qué sería? La función. Es una función. Entonces dice, cada vez que tienen que derivar una constante por una función, ¿está bien? La constante la dejan como está y solamente derivan la función. Esta regla que parece tan simple es la que a veces causa más problemas. Entonces hagamos una mini práctica con esa regla. Si yo tengo que derivar I igual 3 seno de x, ¿está bien?
Pongamos que esa es mi función, 3 seno de x. Y tengo que derivar esto, o sea, tengo que obtener y'. Entonces inmediatamente digo, tengo número por función, número por función. Y aquí dice, número por función, escribo el número, o sea, el número se deja por, y luego pongo la derivada de la función. Entonces ahora tengo que poner la derivada de seno. ¿Cuál es la derivada de seno? La derivada de seno, coseno, ¿sí? Entonces va coseno de x. Así se deriva, esto significa la regla número por función, ¿entienden? Cada vez que ven número por función, y está lleno de números por funciones, fíjense, tienen ahí, tienen acá, bien, ahí, acá, bueno, no hay más, pero después van a aparecer más, ¿sí? Entonces, con esa información inicial, vamos a empezar a derivar el polinomio. ¿Dónde está acá la gomita? Bien. Entonces, tenemos y'. Entonces recuerden, derivo término a término y la potencia se deriva así. Se baja el exponente, se pone la x y se hace 5 menos 1. Siempre se le resta 1 al exponente. En este caso me va a quedar un 4. ¿Sí? Menos. Acá yo tengo 4. El 4 lo tengo que poner. 4 porque es número por función. Y tengo que derivar x cubo. La derivada de x cubo es 3x al cuadrado. ¿Sí? O sea, bajo el exponente y le resto 1. Más, aquí tengo otra vez número por función. Entonces, escribo el número, 2, y derivo la función. ¿Cuál es la derivada de la x solita? ¿Cuánto vale la derivada de la x? 1. 1. Entonces me queda 2 por 1, menos, y aquí tengo un número, tengo que derivar un número solo. La derivada de un número vale 0 siempre. 0. Entonces, ahí ya está derivado. Eso ya está derivado. Lo que sí podemos hacer es un paso más y, por ejemplo, hacer esta multiplicación y este 0 no ponerlo, ¿no? Entonces nos va a quedar y' igual 5x cuarta menos 12x Profe, cuadrado más 2. Sí, ¿de dónde salió ese 3 en 4 por 3 al cuadrado? esto sale así. Tengo que derivar este término, ¿sí? Este término. Entonces, ¿cómo está formado este término? Tengo un número por una función. Número por función. El número se escribe, escribo el 4, y derivo la función. Entonces tengo que derivar x cubo. Entonces ahora, ¿cómo derivo x cubo? Vengo acá, x cubo es una potencia. X cubo se deriva bajando el exponente y restándole 1. O sea, 3x al cuadrado. Y ahí sale. Ok, ¿Entendiste? ya entendí un poco mejor. Bien. Entonces, ahí termina nuestra derivada. ¿Tienen alguna pregunta de este? Profe, No, y eso profe. sería todo lo que se haría en ese primer punto en el A. En el A eso es todo. ¿Sí? Vamos a ir al B ahora. Eso es todo. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces voy a llevarme esto al otro pizarrón. Mi intención es hacerlos todos. Si yo fuera ustedes, iría haciéndolos ahí, o sea, háganlos ustedes también, no se queden mirando, porque tienen que Sí, practicar. yo lo voy copiando y a la vez voy entendiendo un poco más esto. Bueno, vamos a hacer el B. El B es I igual x por 3 más x al cuadrado más logaritmo natural de 2. ¿Bien? Entonces, ustedes acá tienen... ¿Cuántos términos tengo acá? 2. Tengo dos términos. términos. Tengo dos términos, ¿sí? Un término y otro término. Entonces recuerden que las funciones se derivan, los términos se derivan por separado. O sea, y' voy a tener que derivar un término y después voy a tener que poner más y voy a tener que poner la derivada del otro. ¿Está bien? Entonces, si derivamos este término es una multiplicación de funciones. O sea, yo acá puedo ver
que tengo una función multiplicando otra función. ¿Bien? Entonces busco, insisto, voy a derivar este término, ¿sí? Y este término tiene una multiplicación acá, está formado por una multiplicación de funciones. Entonces yo vengo acá y busco la multiplicación de funciones, ¿cómo se deriva? La multiplicación de funciones se deriva haciendo, derivo la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Bien? Eso a la larga se lo van a terminar aprendiendo. Pero lo importante es esto, que si yo veo un producto acá, ¿está bien? Si veo un producto acá, eso quiere decir que veo f por g. La primera función sería f, y lo que está en el paréntesis sería g. ¿Entienden? Así. Entonces, yo tengo que hacer, según dice la regla, f' por g más f por g'. Eso dice la regla que tengo que utilizar. Todas estas anotaciones en rojo son en borrador, ¿sí? Porque no forman parte del ejercicio. Son simplemente una guía hasta que me pueda aprender las reglas de derivación. Entonces, tengo que hacer f'. F' es derivar la x. ¿Cuál es la derivada de la x? 1. 1. Entonces tengo 1 por la segunda función, así como está, o sea, 3 más x al cuadrado, más, este más es ese más, ¿sí? Más la primera función como está, x por, y ahora tengo que poner la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de la segunda? Entonces, yo vengo acá y digo, esta es la segunda y tengo que derivar esto, pero tiene dos términos. Entonces, derivo esto y derivo esto. ¿Cuánto es la derivada de este? 0 más 2 por x. 0, X. 0 más 2x. 0 más 2x. ¿Bien? Todo esto que hicimos acá fue derivar el primer término. ¿Entienden? Ahora viene más, ese más es este, la derivada del logaritmo de 2. ¿El logaritmo de 2 es una función o es un número? Una función. Las funciones en general tienen x, ¿sí? Tienen alguna variable. Aquí no hay una variable. Esto es una constante. Si ustedes ponen logaritmo de 2 en la calculadora, les va a dar 0,69, creo. O algo así, ¿sí? A ver, vamos a chungar. Voy a ver cuánto da, porque no me acuerdo. Sí, da ¿Eh? 0,69. 0,69. Así que este, que está escrito como logaritmo de 2 y confunde, en realidad es el número 0,69. Y como ustedes saben, la derivada de los números, no importa qué número sea, da 0. ¿Entienden? Entonces, ahí va un 0. ¿Se entiende por qué? Sí, profe. No, Entonces, yo no ¿eh? entendí muy bien. ¿Por qué vale 0? El logaritmo de 2 es un número, Matías. Es un número como cualquier otro. Como el 3, como el 4, logaritmo de 2 es el número 0,69. Es un número. Y las derivadas de los números valen 0, siempre. Ah, ahora ya entendí. ¿Está bien? Entonces, acá hacemos un pasito más como para ordenar un poco. Nos va a quedar, bueno, 1 por 3 más x cuadrado queda 3 más x cuadrado, más x por 2x. Si quieren pueden poner ahí 2x al cuadrado, ¿está bien? Porque x por x me da x al cuadrado, así que podemos... Total, estos pasitos no llevan mucho tiempo. 2x al cuadrado. Es más, tengo x al cuadrado más 2x al cuadrado, después le pueden poner 3x al cuadrado. Yo lo voy a dejar ahí. Pero eso último ya sería reducir a la mínima expresión. Lo pueden hacer ustedes, de hecho deberían hacerlo, ¿sí? Yo no lo hago acá para no estar ocupando tiempo en eso. ¿Se entendió el segundo? Sí, profe, de 10. Sí. Bien, vamos al tercero. El tercero, tenemos aquí C. Igual, bueno, x más 2 por x más 3 por 3x más 1 por 2 más 5x al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que identificar. Acá, ¿qué es lo que tengo?
¿Qué son esas? Productos. Son Multiplicaciones. multiplicaciones, ¿sí? Productos. Entonces yo vengo aquí a mis reglas y digo, ¿dónde tengo las multiplicaciones? Acá. Esa es la multiplicación. Pero tengo multiplicación de dos funciones solamente, f y g. No tengo, y acá tengo 4 multiplicando, y acá tengo 2. Entonces, ¿cómo puedo hacer para para derivar toda esta multiplicación usando solo esto? Aquí hago un pequeño paréntesis. Si ustedes quieren, pueden hacer la distributiva de esto, o sea, multiplicar este por este, el resultado por este, el resultado por este, y les va a quedar un polinomio bastante más grande que este polinomio, pero una vez que ya lo tengan, lo derivan como se deriva un polinomio, y asunto arreglado, ¿sí? Eso se puede hacer y está bien hecho. Yo lo voy a hacer de otra manera, lo voy a hacer usando la regla del producto, ¿bien? Pero para usar la regla del producto tenemos que usar una propiedad, una de las propiedades matemáticas que se llama propiedad asociativa. La propiedad asociativa me permite tomar una parte de la multiplicación primero y otra parte después. Entonces yo voy a asociar así, voy a poner corchetes y los pongo de color para que se note. ¿Bien? Eso que estoy haciendo está bien porque está habilitado por la propiedad asociativa de la multiplicación. ¿Bien? ¿Por qué hago esto? Porque así como está, me quedó, o yo lo puedo visualizar o me lo puedo imaginar como la multiplicación de dos corchetes, ¿está bien? Este corchete y este. Entonces, al primer corchete me lo voy a imaginar como F, y al segundo corchete me lo voy a imaginar como G. ¿Está bien? Entonces, la derivada, ahora sí es un F por G. Entonces la derivada va a tener la estructura de F' por G más F por, acá voy a tener que correr esto un poquito, por G'. G'. Entonces, aquí, ordenando un poquito, aquí iría F', acá iría G, acá iría F y acá iría G'. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lleno esto? Cuando lleno esto, tengo que, ¿cómo se llena este paréntesis? Este paréntesis se llena con F', pero F' es la derivada de este F, que es, esto es F, pero a su vez F es otro producto. O sea, para derivar esto tengo que aplicar otra vez la regla de producto donde tengo un F, otro F y otro G. ¿Se entiende eso? No, profe. No, Dos Mario. veces No, sería. no me quedó claro. Esto es como las muñecas rusas, esas las mamushkas, Yo una dentro de la otra. una dentro de En la una otra, palabra esto es lo tendría, mismo. profe, en Tengo, una palabra tendría que armar primero ese x más 2 y por x más 3 para sacar la derivada del primer f y hacer lo mismo. Algo así sería. es visualizar un producto afuera que tengo que derivar, ¿está bien? Un producto de dos funciones, o sea, la función f y la función g, que tengo que derivar usando la regla de producto, y cuando voy a buscar cada una de esas funciones veo que a su vez son otra vez productos, entonces tengo que volver a aplicar la regla de producto adentro de la aplicación general de la regla de producto. O sea, es un producto dentro de otro producto. ¿Está bien? Entonces, por eso es bueno aprenderse las reglas de derivación de producto. La regla de derivación de producto dice, derivo la primera, la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, para derivar para llenar este paréntesis, para derivar esta función, tengo que derivar este producto nuevamente haciendo regla de producto. La derivada de la primera, ¿cuál es la derivada de esto? De eso. 1. 1. 1. Uno. 1 más 0, pero es 1, ¿sí? Entonces pongo 1, no, así no, vamos a hacer con este color. 1, ¿está bien? Por este sin derivar. 1 también. No, sin derivar, es la regla de producto. Ah, Regla tienes de razón, tienes razón. producto. Sí, sí, sí. ¿Está bien? La derivada de este por este sin derivar más este por la derivada de este. Así es la regla de producto. ¿Bien?
sería 1 por x más 3 por la derivada del segundo, Se cortó el audio. Sí, se Sí, escucha se teclado. corta. Profe, por si no me escucha. a ver, Ahí Ahí se está, escuchó. ahí voy. bueno, entonces, habíamos dicho, estoy derivando este producto, ¿sí? Tengo la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, x más 3, más el primero sin derivar, x más 2, por la derivada de este. ¿Cuál es la derivada de este? 1. 1, ¿bien? Bueno, todo esto que está acá es la derivada de este, ¿está bien? Es la derivada de ese. Pero esto es f'. Ahora viene g. ¿Qué tengo que poner en g? Todo eso, ¿está bien? Completito, sin derivar. Entonces acá va a ir 3x más 1 por 2 más 5x al cuadrado. ¿Bien? Así. Ahora viene más f. ¿Quién es f? Este. Entonces, va a quedar x más 2 por x más 3. Y aquí viene g', que es la derivada de esto, pero esto a su vez es un producto. Entonces aquí adentro, para derivar esta expresión, tengo que otra vez aplicar la regla de producto. Tengo que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada del primero? 3. 3. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, ahí va a quedar medio cortito con el espacio, a ver, ahí. ¿Sí? ¿Siguen viendo ahí o no? Sí, profe, se ve todo. Bueno, el primero sin derivar, 3x más 1, por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de este de acá? 10x. 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 Entonces, por 10x. Y ahí está derivado el ejercicio. No es un ejercicio fácil porque implica, digamos, la habilidad de poder meter toda esa estructura que es una dentro de la otra, porque es la misma estructura que se repite dentro de sí misma, ¿está bien? Y hacerlo en la mente, ¿no? No es un ejercicio fácil. Pero bueno, hay que practicar estas cosas, ¿no? Bien, vamos a uno más cortito, el D. Este es más fácil, ¿sí? El D. Profe, una pregunta Sí. antes de que lo saque. ¿Cómo sacó ese 10? ¿Solo por el Ese 5? 10, ese 10 es cuando bajo el exponente aquí, queda multiplicando al 5. Y este queda en 1, porque se le resta 1. ¿Sí? ¿Y al 2 qué le pasó? ¿Ese se convertiría en 0 por una de las reglas? Claro, porque este es un número y las derivadas de los números valen 0. Ah, ok, ahora entendí un poco. ¿Entendiste? Bueno, Voy lento, pero al menos seguro, eso creo. ya lo dice el dicho, Matías, el paso corto y la mirada larga. ¿Bien? Bueno, vamos al D. El D. I igual x menos 1 sobre x. Bien. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué operación tengo? Una división. Una división. Entonces vengo acá y busco la regla de la división, ¿sí? Es esta la regla de la división. La voy a volver a anotar ahí en rojo. La voy a poner aquí para tenerla a mano, ¿sí? La derivada de f sobre g es f' por g menos f por g', todo esto sobre g cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo estoy viendo una división, es que lo de arriba es f y lo de abajo es g. ¿Está bien? Así es, f sobre g. Entonces, y' igual.
Voy a poner aquí la rayita. Entonces tengo que hacer f'. F' es la derivada de esto. ¿Cuánto vale la derivada del de arriba? 1. 1. 1 por... para que me quedo en verde, no sé. No, estaba bien el color. 1 por... Ahora viene g, así como está. G es la x. 1 por x menos f. F es x menos 1. Eso tiene que ir entre paréntesis. Por g'. G' es la derivada de la x. O sea, 1 otra vez. Y abajo va g al cuadrado. G es la x, o sea, x al cuadrado. Y ahí está, lo podemos, si quieren, ordenar un poco, ya que estamos acá. Y prima igual, nos va a quedar x menos... Bueno, fíjense que este 1 está multiplicando a esto, queda igual, pero como tiene un signo menos adelante, yo al quitar los paréntesis me van a cambiar los signos, o sea que va a quedar menos x más 1 sobre x al cuadrado. ¿Bien? Y si ustedes aquí hacen esto, ¿bien? Entonces les va a quedar 1 sobre x al cuadrado. Eso es y', ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe, hasta ahora no. No. Bien. Bueno. El siguiente. Me llevo esto para el otro pizarrón. Yo estoy haciendo los estoy haciendo todos, pero si ustedes dicen, ¿y después qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a aburrir en casa si no tenemos derivada para hacer? No, porque tengo más para darles. Me quedo tranquilo Bien. entonces, profe. Sí. No se angustien pensando que van a pasar un fin de semana absolutamente inerte y obsoleto por no tener funciones para derivar. No va a suceder. Entonces vamos a la E. La E. Tienen I igual 7 por coseno de x más 3 seno de x. Esta es más fácil de derivar, son más cortitas. Y prima. Aquí recuerden esto de número por función, número por función. Se pone el número y se deriva la función. Hay que saber la derivada del coseno y la derivada del seno, que las tenemos acá. La derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría esta derivada? 7 por menos seno de x más 3 por coseno de 7, x. así nomás. 7 por menos seno de x más 3 coseno de x. Si ustedes quieren aquí, pueden acomodar un poquito los signos y poner y' igual menos 7 seno de x más 3 coseno de x. ¿Sí? Pero ya, o sea, esto todo es tratamiento algebraico en realidad, porque la derivada se hizo arriba, ¿sí? La derivada se hace en un solo paso. Bien. Vamos al F. El F. En el F tenemos igual 1 sobre x cuadrado más 1 menos seno de x. Entonces aquí tengo dos términos, ¿sí? ¿Está claro eso, que hay dos términos? Sí, profe. Bien, entonces Sí. se derivan, recuerden, por separado, ¿sí? Y' igual. Entonces yo tengo que derivar el primer término, luego pongo menos, ¿está bien? Pongo menos y derivo el segundo término. El primer término, ¿qué tipo de función es? ¿Qué regla tengo que usar? La de la división. La de la división. Excelente. Entonces, como es la de la división, para mí lo de arriba es f y lo de abajo es g. ¿Está bien? Así funciona. Entonces, yo pongo aquí, bien,
ahí. Hay que usar esta regla, me imagino que las tienen ustedes ahí a mano, ¿sí? Esta. F' por G menos F por G' sobre G cuadrado. Entonces, ¿cómo es la derivada ahí? ¿Qué tengo que poner? 0 sería. 0 por 1. X cuadrado más 1. Ah, no, x G, tiene cuadrado razón. más 1, x cuadrado más 1, Menos 1. menos X. 1 por 2X. 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 Está perfecto. ¿Y abajo qué va? X cuadrado más 1 al cuadrado. X cuadrado más 1 al cuadrado. Menos Esta coseno es la X. derivada de este término. Me falta menos, ahí está el menos. La derivada de seno, Coseno. coseno. Y eso es todo. Si quieren ordenarlo un poquito, esto desaparece porque está multiplicado por 0, así que esto en realidad va así, ¿está bien? Entonces me va a quedar menos 2x, porque esto es una multiplicación, menos 2x sobre este denominador menos coseno. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, seguimos entonces. Profe, ¿por qué el 0? El 0, este 0 viene, Matías, de cuando si lo vemos como una división, el de arriba es f, el f es el 1 y el g es todo esto. ¿Bien? Y la fórmula, la regla empieza con f', o sea, con la derivada del 1. Pero como el 1 es un número, su derivada vale 0. ¿Vale? Entonces, ese 0 es justamente la derivada de este 1. ¿Está bien? Ok. Bueno, sigo. F, el G. Es igual 2 más coseno de x sobre 3 seno de x. Bien, entonces, y prima. Ahora, a medida que vamos avanzando, ya no le voy a poner f y g acá, ¿sí? Porque estamos apostando a aprendernos estas cosas y hacer el procedimiento este mental. Entonces, ¿qué tipo de regla tengo acá? ¿Qué tipo de función? Una división. Una pero- división. Entonces, el de arriba es f, el de abajo es g, y tengo que usar esta. ¿Estamos? Entonces, díganme ustedes cómo quedaría esta En derivada. 0, ¿Qué va arriba? Más 0, 0 más, menos seno seno de de X. menos seno. La derivada de coseno es menos seno, ¿sí? Menos seno de x, Por 3 así. seno de X. Ahora, ojo que esto hay que ponerle así, ¿sí? Por 3 seno de x. Menos. O sea, lo que hicimos acá es la derivada del primero, que es esta, la derivada de f, por el segundo sin derivar. Ahí está el segundo sin derivar. Después viene menos, creo que salió ese menos, menos. 2 más Aquí coseno vamos a de X. agrandar menos el primero sin derivar, acá con paréntesis, 2 más coseno de x, por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de g? 3 coseno de X. 3 coseno de x sobre 3 seno de x. Profe, Sí, ¿no es ¿no es coseno? 0 por coseno de x? ¿cuál? El último, ¿Este? la última expresión, sí. ¿Qué 0, cosa? ¿no es? ¿Qué me decís? ¿No es 0 ahí? No, ¿Dónde? en ese. ¿Este? No, Sí. porque esto que yo tengo aquí abajo, esto que tengo aquí abajo es un número por una función. Número por función. O sea que esto Ah, se claro. deriva, Sí, sí, número por ahí ya lo vi. función, el número se escribe y se deriva la función. ¿Entendés? Sí, sí, ahí lo vi. Profe, Ahora, el sí. de abajo no sería coseno de X, ¿o no? No, En porque este- abajo, Matías, abajo va sin derivar. Sin derivar. ¿Entendés? Es la función sin derivar al cuadrado. O sea, ¿cómo está? G. Así, ¿cómo está? ¿Entendés?
¿Me dicen la hora? Son menos 5 casi. 5 menos Bueno, 5. a Bueno, las ya 5 sí. nos tomamos 10 minutos de... no, 5 minutos. 5 minutos de descanso. El G. A las H. 5. A las 5. Avíseme a las 5, sí, bueno, más o menos, ¿sí? No me van a cortar un ejercicio a la mitad, digo, me avisan ahí. Por ahí después de este ejercicio hacemos un pequeño descanso. El H. Ah, bueno, justo estamos terminando acá y después agarramos la segunda tanda. El H, entonces tenemos F. Bueno, fíjense, aquí vamos a tener que recurrir a algunas reglas que yo no tengo. Bueno, esto es I igual. I igual tangente de X menos cotangente de X. ¿Sí? Se puede escribir así, TG o TAN, es lo mismo, yo lo escribo de esa manera. Entonces, para derivar esta función, y prima, nosotros necesitamos la regla de la tangente y la regla de la cotangente. La de la tangente la tenemos acá, es esta. Y la de la cotangente no la tenemos, entonces la vamos a escribir. Pero búsquenla y me la di. ¿La tienen ustedes por ahí o no? Vamos a ponerle el número 15. Coseno sobre seno sería cotangente. No, la derivada de la cotangente. ¿La tienen por ahí? ¿Tienen la regla de derivación o no? ¿O no las tienen? No, profe, no, yo no tengo. Pero ustedes, ¿cómo vienen a 1 sobre seno cuadrado de X. Ah, no. ¿La estás leyendo o te parece? No, la estoy leyendo. Pero es Ah, la... listo, entonces ya está, no se discute. No, porque te sentí un Ah, no, tono pues de 1 más pregunta. cotangente cuadrado de X. Pensé que era la ¿Cómo? otra. Porque dice menos 1 más cotangente de X. No, cotangente cuadrado de X. O es lo mismo que 1 sobre seno cuadrado de X. Ay, me mataste. A ver, ¿cómo es? Pará, sacamos esa duda. Vamos a usar este como borrador. La derivada de la cotangente, ¿no? Cotangente Sí. de X, ¿qué es lo que te dice? ¿1 sobre Menos seno? 1, sí, 1 sobre seno cuadrado de X. 1 sobre Menos 1 seno sobre cuadrado de seno. X. Y después te dice qué cosa. Acá igual, ¿qué cosa? Menos 1 más cotangente cuadrado de X. Cotangente cuadrada de X. Sí. Vamos a ver, vamos a chusmear, porque la cotangente, esto es un Profe, borrador, ¿sí? La cotangente es coseno sobre seno, ¿sí? profe, ¿Sí? en el anexo de acá de la derivada, la cotangente la tengo como menos cosecante cuadrado de X. Por eso, vamos a ver si, vamos a revisar primero esta igualdad, ¿sí? Vamos a ver si es lo mismo. La cotangente es coseno sobre seno. Entonces, yo acá tendría menos 1 más coseno cuadrado de X sobre seno cuadrado de X, ¿bien? Si saco como un denominador, me quedaría seno cuadrado de X. Y aquí me quedaría menos seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X. No da lo mismo, che, no, esto está mal. ¿Cómo decís vos, Facundo? Que en el anexo de Sí, derivadas, sí, la cotangente me da como menos cosecante cuadrado. la derivada, ¿no? Sí, la derivada. Menos, Sí, menos cosecante cuadrado de X. bueno, esta debe estar bien. Y esto es menos cosecante cuadrado de X. Está bien. Bueno, esa es entonces. Esta debe ser. Esto no estaba bien. No sé de dónde lo leíste. No sé quién me dijo esta, pero... Yo en internet. Decía menos 1 sobre secante cuadrado de... No, seno cuadrado de X, perdón. Sí, profe, No, yo tengo una que dice cotangente de X es igual, la derivada es 1 sobre el seno cuadrado de X. Menos Es 1. igual Sí. a menos 1, entre paréntesis, 1 más cotangente cuadrado de X, y eso es igual a menos cosecante cuadrado de X. Pero eso. sí, lo que pasa es que cosecante cuadrado es menos 1 sobre seno cuadrado, no 1 sobre seno cuadrado. Bueno, nos Sí, es vamos a menos quedar con... Era 1. menos 1. Menos Sí, sí, uno. menos 1. pero me habían dicho 1 o yo escuché 1. No, yo dije menos 1. Sí. Bueno, entendí cualquier cosa. Bueno, esta es la regla, ¿sí? Entonces, menos cosecante cuadrado de X la vamos a poner acá. Como regla número 15. Menos cosecante cuadrado de X.
Bueno, igual, es muy simple este ejercicio porque aquí me va a quedar. La derivada de la tangente es secante cuadrado de x menos, y la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado de x. ¿Está bien? Si quieren después le pueden poner menos menos más, ahí en esa parte, y ahí estaríamos listos. ¿Está bien? O sea que sí, Disculpa. En la parte de la tangente volvió a derivar. ¿dónde? ¿Aquí? Claro, porque usted colocó secante al cuadrado y según la regla es 1 sobre coseno al cuadrado de x. Es lo mismo, Lo mismo. es lo mismo, Ah, o sea, hay la secante de un ángulo es 1 sobre coseno. ¿Está bien? Entonces la secante cuadrado de un ángulo, entonces, ¿no? Es igual a 1 sobre coseno cuadrado. ¿Está bien? Es lo mismo, son igualdades, identidades trigonométricas. Entonces cuando yo les pongo acá en la regla de derivación que la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado, les estoy diciendo que es lo mismo que secante cuadrado. ¿Está bien? sí, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces nos tomamos, vamos a poner un temporizador. Temporizador. Así vamos a tomar mate. 5, acá. 5 minutos, 5 minutitos. ¿Listo? Arrancamos. Bueno, seguimos entonces derivando. Vamos con el i. El i es igual seno de x menos coseno de x dividido seno más coseno. Bueno, esto entonces es una división. ¿Estamos de acuerdo? Y prima. Entonces recuerden, arriba f, abajo g. ¿Sí? Y también están las derivadas ahí de seno y coseno. ¿Sí? Recuerden que la del seno es coseno y la del coseno es menos seno. ¿Sí? A no confundirse con los signos. ¿Cómo queda esta derivada? Coseno de x Coseno de menos, x menos seno de x menos así, menos seno de x. Y esto por tiene que ir entre así, por seno de x más coseno de x seno de x más coseno de x menos seno de menos, x. espera que voy a agrandar un poco acá porque nos vamos a quedar cortos. Menos, Me perdí. Menos seno de x. paréntesis, menos, no, paréntesis nada, ahí no va, no, sí. menos, no, sí, igual tiene que ir paréntesis. Paréntesis, sí. Tiene que ir paréntesis porque se está todo multiplicando. Claro. ¿Cómo sigue? Seno de x Seno menos de x coseno de x menos coseno de x por coseno de x menos seno de x. Paréntesis. ¿Por qué menos? No. Porque ¿No? estamos derivando A este, ver. ¿sí? Estamos derivando este. La última es g'. Más. Es más, menos, Sí. menos seno, ¿sí? Más Entonces menos sería seno de x, sí. Está bien. más menos seno De x. de x. ¿Está bien? Y me falta un paréntesis más. Así, ¿bien? Y abajo va seno de x más coseno de x, todo al cuadrado. ¿Bien? Y ahí ya está lista. Esa está terminada. Bien. La que sigue, no veo la que sigue porque me está tapando el cuadrito del 2x seno, a ver, lo voy a poner un poquito acá, ¿sí? Porque no lo veo yo. La que sigue es IJ.
J igual 2x seno de x, esto es un por, ¿sí? Una multiplicación, menos x cuadrado menos 2 por coseno de x. Bueno, ¿alguien se anima a ver cómo sería la derivada de esto? Acá, ¿cuántos términos tengo? 3. No. Tengo solo dos, porque este es un término y este es otro término. ¿Está bien? Entonces yo tengo que derivar este término, después pondré un menos y derivo este término. Pero cada uno de estos términos, ¿qué cosa es? Un producto. Es una multiplicación. Entonces tengo que, para derivar este término, tengo que aplicar producto, o sea, f por g. Para derivar este término, tengo que aplicar producto f por g. ¿Bien? Recuerden la regla que es esta. Derivada del primero por el segundo sin, más el primero sin por derivada del segundo. Entonces, ¿cómo queda esta derivada? Derivada del primero, voy a derivar el primer término, ¿sí? 2. Por el segundo sin derivar, seno de x. Más, primero sin derivar, 2x por derivada del segundo, coseno de x. Esa es la derivada del primer término. ¿Se entendió? No comprendí ese 2x por coseno de x. ¿Cómo decir, Matías? No comprendí esa segunda parte. Ese sería el g en una palabra. Porque yo quiero derivar este término, ¿sí? Y me tengo que imaginar a esto como f y a esto como g. ¿Está bien? Entonces, y hay un por ahí en el medio. Entonces, tengo que hacer, la regla dice, estamos acá, f' por g más f por g'. ¿Está bien? Entonces yo vengo acá y digo, f' es este, por g es este, más f es este, por g'. ¿Entendés? Ah, ahora entiendo. Pero ese 2 no sería un 0, ¿o no? No, porque esto es, el 2 es la derivada del 2x. ¿Por qué? Porque el 2x es número por función. Entonces yo escribo el número, el 2, y la x derivada vale 1. Entonces es 2 por 1. Yo le puse el 2 directamente, pero es 2 por 1. Ah, ok. ¿Está bien? Bien. Ahora pongo este menos. Este no. Este menos es ese menos, ¿sí? Y aquí tengo otra vez producto. Nada más que aquí, para este producto de acá, tengo, este sería f, y este sería g. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va a quedar esa derivada? Va a quedar, la derivada f' va a quedar 2x. Acá tengo que poner un corchete, ¿sí? ¿Por qué tengo que poner un corchete? Porque hay un signo menos acá, y toda la derivada va a estar afectada por ese signo menos. Entonces tengo que poner un corchete para no equivocarme con los signos. Entonces tengo la derivada de x cuadrado menos 2, 2x, por el segundo sin derivar, coseno de x, más el primero sin derivar, x cuadrado menos 2, por la derivada del segundo, menos seno de x. Y ahí está terminado. Después se pueden acomodar los signos y todo lo que ustedes quieran, pero ahí ya está hecha la derivada. ¿Estamos? Sí, profe. El K, este es un poquitín más difícil. Yo lo voy a anotar acá y me lo voy a llevar para el otro lado, porque me ocupa mucho espacio esta consigna, así que voy a poner aquí K, no, así no. K, así, y va a ser 1 sobre x más 1 sobre raíz de x más 2 sobre x a la 1/3. Entonces, me faltó y igual, ¿no? Y igual.
aquí. Bueno, antes de derivar esta expresión, vamos a hacer usar algunas propiedades para acomodar esto antes de derivar. Porque está un poquito más complicada. Propiedades que hay que saber, ¿sí? Propiedades. ¿Qué propiedad necesitamos conocer acá? Bueno, en principio necesitamos conocer o recordar esta propiedad que es 1 sobre a la n es igual a la menos n. Esa es la propiedad 1, pónganle. Propiedades de la potencia, ¿sí? La segunda propiedad es que a la raíz enésima de a la m, ¿bien? Es lo mismo que poner a elevado a la m sobre n. ¿Bien? Con esas dos podemos tranquilamente derivar esta función. O sea, estas no son reglas de derivación, estas son propiedades de la potencia, y nosotros lo que vamos a hacer es usar estas propiedades para escribir esta función que tenemos aquí, para escribir esta función de una forma más fácil para derivar. Esa es la idea. Entonces, yo aquí voy a poner, fíjense que voy a poner y otra vez, porque todavía no estoy derivando, estoy ordenando esta función. Entonces, en lugar de poner 1 sobre x, voy a poner x a la menos 1. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Más. En lugar de poner 1 sobre raíz de x, voy a poner 1 sobre x a la 1 medio. ¿Bien? Es lo mismo. Y voy a tener aquí 2 sobre x a la 1 tercio. ¿Bien? Y hago un arreglito más. Perdón, esto no es y', esto es y. Entonces me va a quedar x a la menos 1 más x a la menos 1 medio más 2x a la menos 1 tercio. Ahí apliqué todas las propiedades para que la función quede más fácil para derivar. Esta función es la misma que esta. Uy, se me corrió acá un cuadrito. Esta función es la misma que esta, pero esta es más fácil de derivar. ¿Se entienden? ¿Algún paso de lo que hice que no se entiende? Profe, ¿Mm? en el primero, n sería el 1. Sí, Ah, así es. ok. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a derivar. Así como están, y prima, entonces todos los términos, esto no es un polinomio, pero es parecido a un polinomio para derivar. O sea, son todas potencias. ¿Qué tengo que hacer? Bajar el exponente y restarle 1. ¿Está bien? Bajar el exponente y restarle 1. Este exponente cuando baje va a multiplicar al 2. Entonces me va a quedar menos 1 por x a la menos 1 menos 1. ¿Cuánto es menos 1 menos 1? Menos 2. Menos 2. Menos 1x a la menos 2 más menos 1 medio x a la menos 1 medio menos 1. ¿Cuánto es menos 1 medio menos 1? Menos 3 medios. Menos 3 medios. ¿Mm? Más 2 por menos 1 tercio por x elevado a la menos 1 tercio menos 1. ¿Cuánto es eso? Menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Ahí está derivado. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos queda ahora? Es ordenarlo un poco. ¿Está bien? Ordenarlo un poquito. Ordenarlo aplicando las mismas propiedades, pero ahora para el otro lado. O sea, nosotros transformamos estas raíces y potencias en el denominador en potencias negativas y fraccionarias, digamos, exponentes negativos y fraccionarios. ¿Por qué hicimos esto? Para derivarlo más rápido, ya está derivado. Pero ahora tenemos que volver hacia atrás con esas reglas para volver a tener una función de este estilo, ¿no? Entonces nos va a quedar y' es igual a, bueno, me va a quedar menos 1 sobre x cuadrado, porque ahora vuelvo a bajar otra vez el x a la menos 2, menos 1
sobre 2x a la 3 medios positivo, ¿sí? Menos 2 sobre 3 x a la 4 tercios. Ahí lo podemos dejar que está terminado. Ese no era fácil este ejercicio. Profe, Sí, ¿me podría repetir lo que hizo en la parte de arriba? Que para mí fue muy rápido. Ahí, ¿esta? ¿Para pasar acá? no, lo que hizo de pasar ese x menos 1 más x menos 1 medio elevado a la x menos 1 medio más 2x. ¿Cómo eso de pasar de ese al que está ahí? ¿Cómo Ahí me hice perdí para un pasar poco. de acá a acá? Sí, sí, ahí ¿Es me perdí un derivé? poco. No, esto es derivada. Esto es función. Aquí lo que hice fue derivar, Matías. Derivé. O sea, lo que hice fue apliqué las reglas de derivación. Estas son potencias. La regla de la potencia es esta. ¿Sí? Recordad que la regla de la potencia dice que tenés que bajar el exponente y restarle 1. Eso es lo que hay que hacer. ¿Está bien? Entonces todo lo que hice aquí fue, bajé el exponente, ahí está abajo, ¿entendés? Y aquí le resté 1. Menos 1, si le resto 1 me da menos 2. ¿Entendés? Sí, ahora un poco mejor. ¿Sí? Pero, ¿y la división? Eso no tenía que hacer eso de f, de f, de f' Ah, más, más está bien. g. ¿Vos decís derivar esto como división? ¿Así? ¿Eso me está preguntando? Sí, eso en parte. Está bien. Se puede derivar como... Se puede derivar como con la regla de la división, del cociente, y va a dar lo mismo. ¿Está bien? Da lo mismo. Más adelante ustedes van a ver que dependiendo de la complejidad del ejercicio, no se deriva, o sea, se pueden derivar de distinta manera, usando distintas reglas. Yo lo que hice fue no ir por la regla de la división, porque ya la habíamos practicado en varios ejercicios. Lo que hice fue aprovechar este ejercicio para recordar estas propiedades de la potencia y indicarles otra forma de derivar un ejercicio ordenándolo primero y derivándolo después como una potencia. Eso es lo que hice con este ejercicio. Pero vos después podés probar derivar esto mismo con la regla de la división, a ver si llegas a lo mismo. ¿Bien? Y si no llegas a lo mismo, me escribís un correo y me decís, mire, profe, ¿qué hice mal? Bueno, así nomás. Ok. Bien. A ver qué más tenemos aquí. Vamos a hacer dos más, ¿sí? Y después vamos a dejar para que ustedes pregunten cosas. A ver, elijan dos, a ver, ¿cuál eligen? El, ¿Están ahí o no? el n, El N de niño, ¿esa? sí, es que ese x coseno Está bien. x. E a la X coseno de X. Bien, N. Y igual E a la X por coseno de X. Bueno, Matías, vos que propusiste este ejercicio, ¿qué tipo de operación tengo ahí? Una multiplicación. Una multiplicación. Entonces, esto es F, esto es G. ¿Estamos? Acordate la regla, la derivada de F por G, esta te la tenés que saber, es F' por G más F por G'. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces yo pongo acá y digo I'. Digo I', ¿sí? Entonces tengo que hacer F'. La derivada de E a la X, ¿te la sabes? No, creo que no. Ahí mírala. ¿Cuál es la derivada de E a la X? La número 12. Porque no la puedo ver porque me tapa lo del zoom. La ¿Ah, barrita sí? esa. Sí, Todo mal. Ahí. que sería la x. E a la X. Queda igual, ¿sí? Bueno. Entonces, es la derivada de E a la X, que es E a la X. Ahora, ¿qué sigue? Por coseno de x. Por coseno de X. Excelente. Más, ahora, E a la x. E a la X por 0 de x.
Menos seno. Menos seno. Bien, Matías, aprendiste a derivar. Hay que practicar un poco más, pero aprendiste. Bien, uno más hacemos. A ver. Profe, Puede ser. estos están en un polimodal, las reglas. Sí, está todo en la regla, en un PyMod. El último, ¿cuál puede ser? Elegí uno, Matías, dale. Sé que estás. Entonces ya estás embalado. El R, profe. R. Mire, no es difícil el R, ¿sí? Pero, No, pero es largo. no es ni largo ni difícil. Lo que pasa es que es un ejercicio simbólico porque tiene muchas letras y la verdad que no les va a ayudar a entender más esto. Yo no recomendaría, dejaría para el final, ¿sí? Y que lo hagan ustedes mejor. No lleva mucho espacio, pero yo creo que los va a terminar confundiendo más. No es para una primera clase de derivación, de ninguna manera ese ejercicio. El Q. El Q. Vamos a hacer el Q. El Q, 1 sobre X, 2, lo voy a copiar acá. El Q. Q es igual 1 sobre X más 2 logaritmo natural de X menos logaritmo natural de X sobre X. ¿Bien? Vamos a usar otra vez. Ahí. Entonces, bueno, acá tenemos tres términos, ¿sí? Tenemos tres términos. ¿Cómo derivo 1 sobre X? F. 0 menos X. ¿Cómo? 0 menos X menos 1 por 1. Está bien, lo vamos a tomar como una división, ¿sí? Ah, sí. Entonces, la derivada como una división, f sobre g. La derivada de f, la derivada de 1, 0. Por el segundo sin derivar, x. Menos el primero sin derivar, 1. Por la derivada de x, 1. ¿Sí? Sobre x al cuadrado. Ahí está derivado el primer término. Más. ¿Cómo derivo el segundo término? F' por G más F por G'. Bueno, miren, no. vieron que cuando yo les presenté las reglas, les dije esta, que es la regla, que es una de las más fáciles, al mismo tiempo la más difícil de aprenderse. Porque la regla dice, número por función, escribo el número y derivo la función. Pero aquí tenemos número por función. Entonces lo lógico es escribir el número y derivar la función. Pero por alguna razón se tiran para el lado del producto. Si ustedes quieren derivar esto como producto, igual sale bien. ¿Entienden? Sale bien lo mismo. O sea, haciendo 0 por este sin derivar más 2 por este derivado. Sale exactamente igual. Si quieren lo hacemos así. ¿Bien? Pero yo no quiero que se confundan los que no saben, los que están aprendiendo, que se confundan con las reglas. Conviene, si tengo número por función, acostúmbrense a poner el número directamente y derivar la función. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre X. 1 sobre X, bien. Menos, ¿y ahora? ¿Cómo derivo esto? Esto es un cociente. Entonces, ¿qué tengo que poner? Sobre X Por X. Menos Logaritmo natural de X. Logaritmo de X por 1. 1 sobre X cuadrado. X cuadrado. X cuadrado. Bien, y acá podemos ordenar esto un poquito. Bueno, en principio, ¿sí? Hace eso. Lo dejamos ordenado, nos va a quedar Y' igual. Esto vale 0, o sea que esto también se va. ¿Sí? Así que nos va a quedar
menos 1 sobre x al cuadrado, más 2 sobre x, menos, aquí voy a poner así una línea, ¿sí? 1 menos logaritmo de x sobre x al cuadrado. Y ese sería el resultado final. ¿Bien? Yo les voy a cargar una... bueno, esperen, voy a cortar la grabación porque esto ya se hizo muy largo.